¿Por qué 2026 será peor que 2008? ¿Y cómo prepararte? Todo el mundo habla de inflación. Los noticiarios repiten cifras de desempleo. Los políticos prometen soluciones económicas. Pero hay algo de lo que nadie está hablando. Algo que está creciendo en silencio, como un tumor financiero que podría hacer que la crisis de 2008 parezca un simple ensayo. Mientras tú y yo discutimos sobre el precio de la gasolina, hay una bomba de 315 billones de dólares esperando explotar. Y el reloj marca 2026. Hoy voy a mostrarte exactamente por qué los economistas más importantes del mundo, desde Ray Dalio hasta el Fondo Monetario Internacional, están advirtiendo que 2026 podría ser el año en que el sistema financiero global colapse de una manera que nunca antes hemos visto. Pero más importante aún, voy a revelarte las 3 estrategias concretas que los inversores inteligentes están usando ahora mismo para proteger su dinero y posicionarse antes de que sea demasiado tarde. Si la crisis de 2008 te tomó por sorpresa, si viste cómo tu dinero perdía valor mientras los expertos te decían que todo estaba bien, entonces necesitas escuchar cada palabra de este video, porque esta vez la advertencia está aquí. La pregunta es, ¿vas a actuar? Déjame comenzar con algo que te va a sorprender. La crisis de 2008 comenzó en el sector inmobiliario de Estados Unidos. Todos lo sabemos. Hipotecas, subprime, bancos colapsando, Lehman Brothers. Pero en 2026, el epicentro de la crisis no será tu casa. Será algo mucho más grande, mucho más interconectado y mucho más peligroso. Hablo de la deuda global. Ahora mismo, la deuda mundial combinada, pública y privada, ha alcanzado los 315 billones de dólares. Para que entiendas la magnitud de esto, representa más del 330% del PIB mundial. Cada segundo que pasa mientras ves este video, la deuda de Estados Unidos crece en más de $70,000. En solo un año, el gobierno estadounidense gasta más de $1 billón únicamente en intereses de su deuda. Eso es más dinero del que gastan en todo su presupuesto de defensa. Déjame repetir eso. Estados Unidos ahora gasta más dinero pagando intereses que protegiendo su país. Y aquí está lo que nadie te está diciendo. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos para 2026, el déficit fiscal alcanzará el 7.4% del PIB de 2026 a 2030. El promedio será del 7.8%. Esto significa que cada año Estados Unidos gastará casi 8% más de lo que recauda. Y para financiar ese déficit, necesita que alguien compre sus bonos del tesoro. El problema es que los compradores están desapareciendo. China, Japón y otros países que históricamente financiaban la deuda estadounidense están reduciendo sus compras. Los países BR y CE están discutiendo activamente una estrategia coordinada para dejar de comprar bonos del tesoro estadounidense e incluso vender los que ya poseen. Si esto sucede, si los bancos centrales del mundo dejan de financiar la deuda de Estados Unidos, las tasas de interés se dispararían. Y cuando las tasas suben, el valor de los bonos cae. Esto crearía una espiral de muerte financiera que haría que 2008 parezca un pequeño tropiezo. Pero la deuda gubernamental es solo la mitad de la historia. Existe otro monstruo acechando en las sombras: la deuda corporativa privada, no bancaria. Este sector ha crecido hasta alcanzar niveles equivalentes a entre 3 y 4 veces el PIB de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Este crédito está fuera del alcance de los reguladores. Es el sistema bancario en la sombra. Los hedge funds, esos fondos de inversión especulativos, han crecido en aproximadamente 4 billones de dólares. Solo en títulos de deuda pública estadounidense poseen 2.4 billones de dólares. Pero aquí está el truco: no operan con un apalancamiento de aproximadamente 20 veces. Esto significa que por cada dólar que realmente tienen, están apostando 20. Si algo sale mal,
el efecto dominó sería catastrófico. Y hay algo más que está a punto de explotar: la burbuja de la inteligencia artificial. Sí, todos hemos escuchado las promesas maravillosas de la IA, pero déjame mostrarte los números reales. En 2025, las inversiones globales en infraestructura de IE superaron los $400.000 millones. Se espera que esta cifra supere los $700.000 millones en 2026. En Silicon Valley está gastando más dinero en centros de datos y chips de IA que el PIB de 176 países del mundo. Pero aquí está el problema. Según un estudio del MIT publicado en julio de 2025, el 95% de los programas piloto de IS en las empresas tienen un impacto mínimo o nulo en su cuenta de resultados. Bill Gates, en el Foro Económico Mundial de Davos, advirtió que la revolución de la IA podría estar alimentando una burbuja que dejará un saldo de problemas laborales y empresariales, cuando la realidad no cumpla con las expectativas. Y no es solo Bill Gates. Deval Joshi de BCA Research lo dijo claramente: el mayor riesgo para la economía mundial en 2026 a 2027 no es que una recesión desencadene un colapso del mercado, sino que un colapso del mercado desencadene una recesión. El índice mundial está concentrado en 2/3 en Estados Unidos. El mercado estadounidense está concentrado en un 40% en sus 10 principales acciones, y el rendimiento de esas acciones depende de una narrativa frágil de que las ganancias de la EA se acumularán casi exclusivamente en un puñado de empresas establecidas. Solo 7 empresas tecnológicas, con Nvidia y Alphabet al frente, condensan el 35% del valor del S&P 500. Esto es una concentración de poder mucho mayor que durante la burbuja de las Pantacom. Si estas empresas fallan en cumplir las expectativas infladas que el mercado tiene sobre ellas, todo el castillo de naipes se derrumba. Y hay otro elemento crítico que nadie está considerando. China controla cerca del 70% de la extracción mundial de tierras raras y más del 90% de la capacidad de refinado. Estos materiales son esenciales para fabricar cada chip, cada GPU, cada servidor que alimenta la revolución de la IA en sí. China decide ralentizar las exportaciones de tierras raras. No necesita declarar una guerra, solo necesita ajustes burocráticos, inspecciones medioambientales adicionales, y la industria de la IA se paralizaría. Ahora, déjame conectar todos estos puntos. La deuda global está en niveles récord. Estados Unidos necesita financiación constante, pero los compradores se están retirando. La deuda corporativa privada está fuera de control y sin regulación. La burbuja de la EA está inflada, con expectativas que no se están cumpliendo. Y China tiene la llave para cerrar toda la industria tecnológica. Si lo desea, ves el patrón. No es una sola crisis, es una cascada de crisis interconectadas. Y según el Economic Survey de India 2025 a 2026, presentado ante el Parlamento indio, existe una probabilidad del 10 al 20% de un choque sistémico en cascada en 2026, que podría superar la severidad de la crisis financiera global de 2008. The Economist lo describió así: así, el sistema financiero colapsa en 2026. Habrá sido una de las implosiones más pronosticadas de la historia. Todos están viendo las señales. La diferencia es que la mayoría de la gente no sabe qué hacer al respecto. Entonces, ¿por qué 2026 será peor que 2008? Déjame darte 5 razones concretas. Primero, en 2008, la crisis comenzó en un sector, el inmobiliario. En 2026, las crisis están ocurriendo simultáneamente en deuda gubernamental, deuda corporativa, tecnología y geopolítica. Es una tormenta perfecta de múltiples frentes. Segundo, en 2008, los bancos centrales tenían margen de maniobra. Podían bajar las tasas de interés desde el 5%
hasta casi cero. Ahora, después de años de tasas ultra bajas y flexibilización cuantitativa, los bancos centrales han agotado sus herramientas tradicionales. La Reserva Federal incluso opera con un patrimonio neto negativo. Tercero, en 2008, la deuda global era alta, pero manejable. Ahora es astronómica. El FMI estima que la deuda pública global podría alcanzar el 100% del PIB para 2029. Esto significa que los gobiernos tienen menos capacidad para rescatar el sistema como lo hicieron en 2008. Cuarto, en 2008, hubo coordinación internacional para enfrentar la crisis. En 2026, el mundo está más fragmentado que nunca. Las tensiones entre Estados Unidos y China, los conflictos geopolíticos, las guerras comerciales, todo esto significa que esta vez, cada país tendrá que enfrentar la crisis solo. Quinto, en 2008, no existía la interdependencia tecnológica que existe hoy. La economía mundial depende ahora de cadenas de suministro globales ultra complejas, semiconductores fabricados en un solo lugar del mundo y una concentración de poder tecnológico en pocas empresas. Una ruptura en cualquier punto de esta cadena podría paralizar sectores enteros de la economía global. Ray Dalio. Ray Dalio, el fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, con 154.000 millones de dólares en activos, bajo gestión, no es un pesimista profesional. Él predijo y se benefició de la crisis de 2008. Y ahora está diciendo que Estados Unidos está repitiendo los patrones históricos de todas las grandes potencias que acumulan deuda excesiva. Estas potencias rara vez quiebran abiertamente. En cambio, devalúan sus monedas. Desde que Nixon abandonó el patrón oro en 1971, el dólar ha perdido el 83% de su poder adquisitivo. Ahora, sé lo que estás pensando. Todo esto suena terrible. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me preparo? Y aquí es donde llegamos a la parte más importante de este video. Si 2026 trae la crisis que todos estos economistas están prediciendo, hay 3 acciones concretas que debes tomar ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora. La primera estrategia diversifica fuera del sistema tradicional, con activos refugio reales. Y cuando digo activos refugio, no estoy hablando de guardar efectivo bajo el colchón. El oro ha alcanzado máximos históricos en enero de 2026, superando los $5,268 por onza. ¿Por qué? Porque los inversores institucionales, los bancos centrales de países enteros, están comprando oro como nunca antes. En el tercer trimestre de 2025, los bancos centrales compraron 220 toneladas de oro. Acumularon 634 toneladas hasta septiembre, con un componente importante de compras no reportadas. Esto te dice algo. Cuando los que manejan el dinero del mundo están comprando oro, es porque saben algo que el público general no sabe. El oro no está respaldado por ningún gobierno. No puede ser impreso como el dólar. No puede ser devaluado por decisiones políticas. Es un activo que ha mantenido su valor durante miles de años a través de guerras, colapsos, de imperios y crisis financieras. En tiempos de incertidumbre, cuando las monedas fiduciarias pierden valor, el oro brilla. Pero no es solo el oro. La plata también está experimentando movimientos interesantes. Mi video reciente sobre cómo los mineros de plata dejaron de vender y el pánico que esto generó en el mercado muestra que hay escasez real en el suministro. Cuando la demanda supera la oferta y los inventarios se están agotando, los precios suben. La segunda estrategia reduce tu exposición a activos sobrevalorados y reposiciona tu cartera. Si tienes inversiones concentradas en las 7 grandes tecnológicas, que representan el 35% del S&P 500, necesitas entender que estás apostando todo a la narrativa de la IE. Y como hemos visto, esa narrativa está construida
sobre expectativas que el 95% de las empresas no están cumpliendo. Esto no significa vender todo y correr, significa ser selectivo. Busca empresas con fundamentos sólidos, flujo de caja real, deuda manejable y modelos de negocio que no dependan de promesas futuras, de tecnología que aún no se ha materializado. Los inversores institucionales ya están haciendo esto. Según la encuesta global de Natixis, el 74% de los inversionistas institucionales cree que habrá una corrección en 2026, y casi la mitad teme una burbuja de EAE. El 75% planea reducir o mantener sin aumento su exposición a la renta variable estadounidense, mientras aumenta el apetito por Europa y Asia-Pacífico. También considera mercados que no están inflados por la burbuja de la AIMX. Por ejemplo, tiene valoraciones mucho más razonables. El IPC de la Bolsa Mexicana cotiza a un P/E de 15.2 veces, prácticamente en línea con su promedio de los últimos 3 años, mientras que el S&P 500 opera a 26.5 veces, un 18% por encima de su media reciente. Esto significa un descuento estructural del 43%. La tercera estrategia, y quizás la más importante, construye liquidez y colchones de emergencia. En una crisis, el efectivo es rey. No porque el efectivo vaya a aumentar de valor, sino porque te da opciones. Te permite comprar activos a precios de liquidación, cuando todos los demás están vendiendo en pánico. Te permite sobrevivir meses sin ingresos si pierdes tu empleo. Te permite aprovechar oportunidades que solo aparecen durante las crisis. La regla tradicional dice que debes tener de 3 a 6 meses de gastos en un fondo de emergencia. En el entorno actual, yo diría que apuntes a 12 meses. Sé que suena extremo, pero piensa en esto. En 2008, la tasa de desempleo en Estados Unidos superó el 8% y se mantuvo así hasta enero de 2013. Eso son 5 años de mercado laboral difícil. Pero la liquidez no significa solo tener dinero en el banco. También significa reducir deudas. Si tienes deudas de tarjetas de crédito con intereses del 20% o préstamos personales con tasas altas, pagarlos ahora es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Porque en una crisis, cuando los ingresos caen y los activos pierden valor, la deuda se convierte en una carga que puede ahogarte. También significa tener habilidades que sean valiosas en cualquier economía. Invierte en tu educación. Aprende cosas nuevas. Diversifica tus fuentes de ingresos. Porque si tu único ingreso depende de un trabajo en una empresa que podría recortar personal durante una recesión, estás en una posición vulnerable. Ahora, déjame ser claro sobre algo. No estoy diciendo que el colapso es inevitable. Estoy diciendo que la probabilidad es significativamente más alta de lo que la mayoría de la gente cree. Los mejores economistas del mundo, las instituciones financieras más grandes, los inversores más exitosos, todos están viendo las mismas señales. Y aquí está la realidad. Incluso si la crisis no llega en 2026, estas estrategias que te he compartido te harán más fuerte financieramente de todos modos. Tener oro como parte de tu cartera diversificada. Reducir exposición a activos sobrevalorados. Construir liquidez y reducir deudas. Estas son prácticas financieras sólidas en cualquier entorno económico. Pero si la crisis, si llega, si las advertencias de todos estos expertos se materializan, entonces habrás tomado las medidas correctas en el momento correcto. Habrás protegido tu patrimonio mientras otros lo perdían. Habrás creado opciones mientras otros se quedaban sin ellas. Habrás sido el inversor inteligente que actuó basándose en datos y análisis, no en esperanzas y negaciones. La pregunta que tienes que hacerte ahora mismo es: ¿voy a ser reactivo o proactivo? ¿Voy a esperar a que las noticias confirmen la crisis antes de actuar, cuando ya sea demasiado tarde? ¿O voy a tomar decisiones informadas ahora
Mientras todavía tengo tiempo, porque hay una cosa que la historia nos enseña una y otra vez. Las crisis no llegan de la noche a la mañana. Las señales siempre están ahí. El problema es que la mayoría de la gente ignora las señales hasta que es demasiado tarde. En 2008, hubo señales durante meses antes del colapso de Lehman Brothers, pero la mayoría de la gente no las vio o no quiso verlas. Esta vez, las señales son aún más claras. La diferencia es que ahora tienes la información, tienes las advertencias de Ray Dalio, del FMI, del Banco Mundial, de The Economist, de docenas de las mentes financieras más brillantes del mundo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Si este video te ha abierto los ojos, si ahora entiendes la magnitud de lo que podría venir en 2026, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Voy a seguir monitoreando estos desarrollos y trayéndote análisis profundos de lo que está pasando en la economía global. No las noticias superficiales que ves en televisión, sino el análisis real que necesitas para tomar decisiones informadas. Segundo, comparte este video. Hay millones de personas que no tienen idea de lo que se avecina. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos necesitan esta información. No para crear pánico, sino para crear preparación. Y tercero, actúa, no dejes que este sea solo otro video que viste y olvidaste. Toma al menos una de las estrategias que te he compartido e impleméntala hoy, aunque sea pequeña, aunque sea solo el primer paso, porque los pequeños pasos tomados hoy podrían ser la diferencia entre la seguridad y la ruina financiera mañana. Recuerda, en 2008, los que se prepararon no solo sobrevivieron, aún prosperaron, aún compraron activos a precios de liquidación, aprovecharon oportunidades que otros no pudieron y salieron de la crisis más fuertes de lo que entraron. Esa puede ser tu historia en 2026, pero solo si actúas ahora. Nos vemos en el próximo video, donde voy a profundizar exactamente en cómo construir una cartera a prueba de crisis, paso a paso. Hasta entonces, protege tu dinero, protege tu futuro y mantente informado.